Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están ustedes? Hoy les voy a hablar sobre la fuerza eléctrica para dos o más cargas. Recuerdan que en la clase anterior vimos fuerza eléctrica, pero para cargas puntuales, pero para dos cargas nada más, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cuando tenemos tres cargas. En este caso tenemos, ustedes pueden ver en el gráfico mostrado en este momento, hay tres cargas, ¿verdad? La carga 1, carga 2 y carga 3. La carga 1 hay una separación de 0.12 metros con respecto a la carga 2 y entre la carga 2 y la carga 3 hay 0.2 metros. ¿Sí? Entonces en este caso pues hay una separación en la carga, entre la carga 1 y la carga 3 que tenemos que hallarla, pero vamos a ver, ya lo vamos a analizar a continuación. Para valores del problema tenemos que la carga 1 es igual a 5 microcoulomb, o sea 5 por 10 a la menos 6, y la carga 2 es menos 8 microcoulomb, o sea 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y de la misma manera la carga 3 es 7 microcoulomb, es 7 por 10 a la menos 3. Recuerden que eso es simbología, ya la vimos en la clase anterior, y tendrán que usarla ahora en este momento, ¿sí? Entonces lo que me están pidiendo es cuál sería la fuerza resultante en la carga 3. Recuerden que siempre hay, la fuerza eléctrica se genera siempre entre dos cargas, ¿verdad? En este caso, ambas cargas, tanto la carga 1 y la carga 2, están generando una fuerza eléctrica con respecto a la carga 3. Y lo que me piden hallar es la fuerza resultante que nosotros tenemos. En este caso, como es vector, pues la fuerza eléctrica es un vector, tenemos que tratarlos como tal. ¿Sí? Pero antes de eso vamos nosotros a ver cómo es realmente que están trabajando estas fuerzas eléctricas. Si la carga 3, voy a trabajar con respecto a la carga 3, con respecto a la carga 1, o entre la carga 3 y la carga 1 es positiva y la carga 3 es positiva. Entonces ahí vamos a ver que tenemos una fuerza de repulsión, ¿sí? Se están repeliendo en este caso. Y entre la carga 2 y la carga 3, entonces la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, pues entonces va a haber una fuerza de atracción. Eso ya la clase pasada quedó bien claro, pues, pero ahora vamos a ver cómo es que realmente están funcionando estas fuerzas, ¿sí? Entonces miren, entre la carga 3 y la carga 2, como una es positivo, son cargas de diferentes signos, se están atrayendo. Entonces, cojo los prefijos y digo que entre la carga 3 con respecto a la carga 2 está de esta forma y la fuerza 2 con respecto a la carga 3 está de esta forma. Entonces se están apuntando entre sí porque hay fuerza de atracción, ¿sí? En este caso. Pero ¿qué pasa con la carga 3 y la carga 1? En este caso, pues tenemos que ahí se repelen la fuerza, ¿verdad? En este caso, pues tenemos la fuerza 3 con respecto a la carga 1 y la fuerza 1 con respecto a la carga 3. Yo voy a trabajar básicamente, porque me están pidiendo cuál sería la resultante de la carga 3. Voy a trabajar básicamente con la carga 3. Pero no está mal de ver qué pasa entre la carga 1 y la carga 2. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como ambas son, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, entonces va a haber fuerza de atracción. Y va a ser de esta manera que está aquí. Bien, si me pidieran a mí la fuerza en la carga 1, me enfocaría, la fuerza resultante en la carga 1 me enfocaría en la carga 1. O viceversa, si me pidieran en la carga 2, me enfocaría en la carga 2. Pero aquí lo que me piden es, me dan los valores y me dicen cuál sería la fuerza resultante, ¿sí? Que está actuando en la carga 3. O sea, de hecho, una vez que ya veo cómo van a estar las fuerzas, pues me voy a enfocar solamente en la fuerza 3. ¿Por qué? Porque ya tengo los vectores. Esta es la fuerza que está afectando mi carga con respecto a la carga 2. Y esta es la fuerza que está afectando a mi carga 3 con respecto a la carga 1. Y solo voy a trabajar en esa parte que está aquí. Pero antes de eso necesito hallar unos valores. ¿Cuáles son los valores? Necesito hallar este cateto, ¿sí? Porque tengo aquí el cateto que está acá y tengo la hipotenusa. Entonces me falta hallar este cateto. Dependiendo de donde yo coge el ángulo, puede ser adyacente o puede ser opuesto, ¿sí? Adicional a eso, necesito hallar también el ángulo. No tengo este ángulo que está aquí. No lo tengo, entonces lo voy a hallar en este momento. Son cosas que ya ustedes lo han visto con mucha anticipación y a algunos se les ha olvidado, pero en este caso lo podemos revisar o para algunos va a ser un poco trivial, ¿sí? En este caso, pues recuerden por Pitágoras, nosotros tenemos lo siguiente. Por Pitágoras tenemos que C, que es la hipotenusa, es igual a la suma de sus cuadrados de ambos catetos. Respejo A, que en este caso digo que esto es A o X, le pueden decir algunos, pero te digo que es A, y A es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de esto, de la hipotenusa con respecto al cateto. Entonces, C, que es la hipotenusa, 0.20 al cuadrado menos 0.12, que es el cateto, que es uno de los catetos. Entonces eso me da 0.16
metros, que es lo que vale esa distancia. O sea, ya tengo la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza eléctrica está miscuida en eso, que es la parte de la ley de Coulomb, que es lo que vamos a ver. Recuerden que la ley de Coulomb es igual a K, que es la constante de Coulomb, por la proporcional a la multiplicación de sus cargas y dividido para la distancia que hay entre estas cargas elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tengo un dato importantísimo, ahora me falta hallar con respecto al ángulo. Y igualmente, con respecto al ángulo, hallo por medio de teta, voy a hallar este ángulo que está aquí primero, este ángulo, ¿sí? Porque recuerden que este ángulo no lo tengo acá, y por medio de diferencias lo puedo sacar, pero en este caso voy a hallar este ángulo que está aquí. Al yo hallar este ángulo que está aquí, ¿sí? Significa que el opuesto va a ser 0.12 y la hipotenusa 0.20, eso sí, siempre. Entonces, seno, recuerden las funciones trigonométricas, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El opuesto es 0.12 dividido por la hipotenusa, que es 0.2 o 0.20. Y esto resulta que es igual a 0.6. Eso es el seno del ángulo. Yo necesito hallar el ángulo. Recuerden que para hallar el ángulo, pues aplico seno inverso y me va a quedar que el ángulo es igual a seno inverso 0.6 y eso me da 37 grados. ¿Dónde voy a ubicar esos 37 grados? Los voy a ubicar aquí, 37 grados. Ya, por lo tanto, quiero ver, ya se me fue ahí un poquito, me adelanté. Esto vale 37. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto va a valer este ángulo que está acá? ¿Sí? Entonces sería, como este es un ángulo recto, mide 90 grados, entonces sería 90 menos los 37 que me va a dar, vale 53. O sea que phi, en este caso, vale 53 grados, que es ese ángulo que está ahí. ¿Sí? Espero que hasta aquí estemos claros, pues lo que hemos hecho es hallar básicamente la distancia, que no la tengo, la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, sí, por medio de Pitágoras la he hallado, y por funciones trigonométricas, pues he hallado este ángulo, e inclusive el ángulo que está acá. Este vale 53 y el de acá vale 37, ¿sí? Entonces, son datos muy importantes que lo voy a necesitar en este momento. Claro, como me están pidiendo todo con respecto a la carga 3, me voy a enfocar solo en la carga 3 y esto le voy a hacer un zoom y me lo voy a llevar a otro lado de la siguiente manera. ¿Sí? Esa es la carga 3. Recuerden que yo tengo una fuerza que es la fuerza 3,2, que es la que está así, de esta forma, que está con un ángulo de 53 grados, y también tengo la fuerza 3,1. Para que ustedes no se confundan, vamos a volver nuevamente acá. Recuerden que lo que estoy haciendo es un zoom de esta carga que está aquí. Me lo estoy llevando, solo quiero ponerlo en mis planos cartesianos para ubicarme un poco. ¿Por qué? Porque me están pidiendo con respecto a la carga 3. Si el ejercicio me pidiera con respecto a la carga 1, pues lo hiciera el zoom que estoy haciendo con respecto a esto, que lo podemos hallar también. Si me pidieran con respecto a la carga 2, pues hiciera con respecto a esto que está aquí. Pero me está pidiendo el ejercicio con respecto a la carga 3. Entonces, por lo tanto, trabajo con respecto a la carga 3, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Es la fuerza que genera la carga 1 con respecto a la carga 2. Este que está aquí es la fuerza que genera la carga 3 con respecto a la carga 1, ¿sí? Y ahí es donde vamos a aplicar las leyes de Coulomb. Listo, entonces, vamos a ver, la carga 3. Entonces, esa es la fuerza que genera, esa es la fuerza de la carga 3 con respecto a la carga 2. Esta es la fuerza de la carga 3 con respecto a la carga 1, ¿sí? Recuerden, F32 está fuera de mis ejes, no está dentro de mis ejes, por lo tanto va a estar actuando con sus componentes, tanto en X como en Y. En cambio, F31 sí es algo que está dentro de mis ejes y yo sé que va a ser negativo en el eje Y, ¿sí? Y este F31 no actúa en el eje X. En cambio, F32 sí está tanto en X como en Y. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cómo hallo F32? Vamos a hallar primero la fuerza eléctrica de F32. ¿A qué es igual? Es igual a la constante K por la carga 3 por la carga 2 dividido para la distancia que lo separa el cuadrado, que ya lo tenemos desde el inicio. Ese valor sí lo teníamos, ¿sí? Y luego la fuerza 3,1, que es igual a la constante K, que es 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por la carga 3 por el producto de la carga 3 con la carga 1 dividido para la distancia al cuadrado entre la carga 3 y la carga 1. Recuerden que esas distancias ya las tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, para nosotros tener claro, estos son los datos, este dato de ejercicio donde nos dieron el valor de la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Solo la carga 3 y la carga 2 es negativo, ¿sí? Entonces, este dato ya está corroborado, ya nos dieron, es parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hallo? Vamos a hallar las fuerzas eléctricas ahora, ¿sí?
voy a hallar la fuerza eléctrica y voy a hallar, primero voy a hallar la fuerza F32, ¿sí? Entonces, como les dije, es la carga, ¿verdad? Por la carga 3 y la carga 2, que la carga 3 vale 7 microcoulomb y la carga 2 vale menos 8 microcoulomb, dividido para la distancia al cuadrado. ¿Cuánta es la distancia entre la carga 3 y la carga 2? Era 0.20. ¿Recuerdan el triangulito? Era 0.20. ¿Ok? Entonces ya poniendo las fórmulas, pues nos va a quedar de la siguiente manera, tanto la fuerza F32 y la fuerza F31 de la siguiente manera. Miren, esto que está aquí nos da. Ok, entonces, miren, el valor de K, vamos con la fuerza 3.2. Ahora, recuerden que aquí yo no veo, no cojo lo que le expliqué en la clase anterior, yo no estoy viendo signos, simplemente estoy viendo los valores como positivos y finalmente, pues, luego yo ya mediante un gráfico, yo ya veo cuál es positivo y cuál es negativo, ¿sí? En todo caso, pues, veamos aquí, yo tengo que la carga, la constante K, 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por el producto de las dos cargas. ¿Cuál es la carga? Sería la carga 3 que está aquí, que es 7, carga 3, 7 microcoulomb, por la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 6 microcoulomb, ¿sí? Por 10 a la menos 6 coulomb, perdón. Dividido para la distancia que los separa entre los dos, que es 0.2 elevado al cuadrado, ¿sí? Ustedes pueden usar su calculadora en su casa y pueden corroborar el valor. Veamos las unidades. Miren, las unidades, tengo metro cuadrado, ¿verdad? Por metro cuadrado se van y me quedaría acá. Coulomb por coulomb sería coulomb cuadrado y con este coulomb se simplifica, con este coulomb cuadrado. Sí, déjenme ver si puedo mostrar el puntero, opciones del puntero. Puntero láser. Ok. Aquí, creo que es mejor, más visible, ¿verdad? ¿Listo? Si ustedes ponen dentro de su calculadora, ¿verdad? Lo que nos va a quedar es la fuerza 3.2 y la fuerza 3.1 nos va a quedar de la siguiente manera. La fuerza 3.2, o sea, en magnitud, recuerden, en magnitud es 12.58 newton y la fuerza 3.1 es 12.29 newton. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo en este caso aquí para que ustedes vean. Ahora, lo que he hallado es esto que está aquí, esta fuerza, F32, y he hallado esta fuerza F31, ¿sí? He hallado esas fuerzas que están aquí. En todo caso, pues, ustedes ya pueden corroborar, en su casa pueden corroborar el valor de cada uno de estos que están aquí, ¿sí? Bien, entonces sigamos. Yo he hallado la fuerza F32 y la fuerza F31 en magnitud. Pero hay algo que tenemos que hacer, porque recuerden que me están pidiendo la fuerza resultante, o sea que tengo que ver cuál es la fuerza resultante de todos los vectores que tengo aquí. Y la única forma de que más fácil o más que siempre hemos venido haciendo es sumar vectores, tanto en las que están en el eje X, las que están en el eje Y, y finalmente obtengo el vector final, ¿verdad? El vector resultante, que es lo que básicamente vamos a hacer aquí. Pero este vector fácil, agradezco porque este vector está en el eje ya, en Y y es negativo. Pero este vector F32 no está en ningún eje. Lo que tengo que trabajar es con componentes. Por lo tanto, voy a tener aquí un F32X y aquí un F32Y. Y luego de eso, pues ahí sí hago la suma de vectorial de los ejes y tendría yo mi resultante en la carga 3. Pero bien, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Nuevamente tengo, esta es la fuerza 3.2, esta es la fuerza 3.1, y finalmente aquí está lo que les digo. Entonces, esta fuerza la voy a descomponer en X y en Y. En X nos va a dar de la siguiente manera, que va a ser la fuerza 3.2, pero en X, que básicamente, recuerden, por física 1, esta fuerza 3.2X es igual a la fuerza 3.2 por el coseno del ángulo. Le pongo así porque este es un vector. Muy bien, ahora, si es en Y, ¿cómo me va a quedar? Si es en Y. Esa sería la fuerza en Y, ¿verdad? Y me va a quedar que la fuerza 3.2 en Y va a ser igual a la fuerza 3.2 en magnitud por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces ahí sí ya se me hace más fácil. Miren, ya tengo las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas tengo en X? Solamente tengo F32X. ¿Cuántas fuerzas tengo en Y? Tengo la fuerza 3.2Y, que es positiva, y la fuerza 3.1, que es negativa. Y ya incluso la tengo. Lo que voy a hacer ahorita, en este momento, es hallar la fuerza 3.2X y hallar la fuerza 3.2Y para luego sí hacer tranquilamente la sumatoria del vector correspondiente que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, ahora, luego de eso, hago lo siguiente. En este caso,
voy a hacer lo siguiente. Estas son las componentes y tengo lo que es el cuadro. Entonces aquí pongo las componentes y mi primer componente es f32x igual a f32 por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo al momento. Ya, entonces, este f32, que es la que está aquí en x por el coseno del ángulo. Pero recuerden que yo f32, yo ya tengo cuánto es el valor. f32 es 12.58 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 53 grados. Muy bien. Reemplazo esos valores y lo que voy a tener es f32, que es el valor que yo ya lo encontré hace un momento, que es de 12.58, por el coseno del ángulo, que es el coseno de 53. Ya. Resolviendo esto me va a dar 7.58 newton, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ir corroborando estos valores que están aquí. Ya, siguiente, entonces tengo, ahora voy a encontrar ¿quién? F32Y, que es el valor que está aquí, ¿sí? ¿Cómo hallo F32Y? Hallo, que es igual a F32 por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale F32? Que es el valor que está aquí, que es 12.58 por el seno de ¿quién? El seno de 53 grados, ¿sí? Y entonces ustedes pueden usar su calculadora, que sería eso que está aquí. Me daría 10.05. ¿Ok? Listo, entonces en este caso yo ya he encontrado todo lo que necesitaba. Ya encontré F32Y, F32X y el resto yo ya tengo. Entonces ahora sí puedo hacer tranquilamente la sumatoria de los vectores y poder encontrar mi vector resultante. Entonces ahí es donde tengo, por ejemplo, este F32X, el valor que está acá, que está hallado, que es 7.58, y tengo el valor de F32X, que es igual a 10.05. Ahora, hasta aquí, chicos, lo que hemos visto es muy parecido a todo, bueno, no muy parecido, es básicamente lo que ustedes aprendieron en física 1, ¿sí? Y física 2, pues física 3 básicamente ya es la aplicación solamente de encontrar la fuerza, ¿sí? Lo que vimos en antes, la fuerza eléctrica, cómo encontramos F32 y cómo encontramos F31, ¿ya? Pero en su defecto, pues esta es la forma de sumar una resultante dentro de la fuerza en 3. Ok, ahora sí, entonces liberado esto y teniendo ya todos los datos, pues me voy a hacer todo esto que está aquí. Listo, me voy a hacer todo esto, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante, ¿sí? De la carga 3, que es lo que está aquí, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, luego es lo mismo que yo tenga que la fuerza resultante en 3 va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X, y le pongo Y porque Y es básicamente cuando un vector se representa lo que está en el eje X, y la fuerza en Y, que es básicamente lo que se representa como J en el eje Y, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son todas las fuerzas que yo tengo en X? Las fuerzas que tengo en X son, miren, me paro en el eje X, y las fuerzas que tengo es F32X, que ya lo tengo, que es 7.58. ¿Ya? Ahora, ¿esta es positiva o negativa? Es positiva, ¿verdad? Está en el eje de la X positiva. Entonces pongo solamente la única que hay, que es F32X, ¿sí? Más todas las fuerzas que están en Y, las sumatorias que están en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están en Y? Es esta que está aquí, que es F32Y, ¿sí? Y F31. Ahora, ¿cuál es positiva? Positiva es F32Y porque está dentro del plano y está gráficamente está de forma positiva. ¿Y cuál es la negativa? Es F31, ¿sí? Entonces, por eso pongo todas las fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas en Y es la primera, que es F32Y, que es esta que está aquí, y la segunda, que es F31, menos, porque es negativa, que es la que está aquí. Reemplazo esos valores. F32X, que es igual a 7.58, F32X, que es el valor que está aquí, ¿sí? F32X, perdón, este que está aquí, que es 7.58, más los valores en Y. ¿Cuántos salen en Y? En Y tengo F32Y, que es el de aquí, que es 10.05, que está aquí, menos el valor que es 12.29, que es el valor que está acá, ¿sí? Entonces, resolviendo todo esto, aquí el 7.58 no tengo con quién sumarlo, restarlo, nos quedaría de la misma manera, y en cambio en Y sí tengo que restar, entonces me quedaría este valor que está aquí. Aquí hay que corregir algo, aquí es negativo este valor, ¿sí? Aquí este valor es negativo, solo aquí porque el resto del valor está muy bien. Es negativo porque
10.05 menos 12.27, pues un valor negativo. En todo caso, pues ya aquí le corregimos, ¿sí? Entonces, de una vez podemos corregirle aquí. De una vez podemos corregirle y vamos a corregirle aquí. De una vez le voy a corregir aquí este valor. Ya es negativo, ahí sí. Listo. Le damos grabar. Y finalmente ya tenemos eso ahí. En todo caso, pues aquí ya tendríamos lo que queríamos, es negativo, eso sí es un error de tipeo, ¿sí? En todo caso, pues ahí tendríamos, ese sería el vector. Ahora, aquí quedaría ya la respuesta, ¿sí? Esta sería nuestra respuesta ya. Pero dentro de un ejercicio o un examen, alguna lección, ustedes pueden tener la respuesta de varias formas. O lo pueden tener así como ustedes lo hacen, así como lo que hemos hallado, ¿sí? Como 7.58i menos 2.24j, Newton porque las unidades, o en su defecto se saca la magnitud de esto. Recuerden que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la parte en x al cuadrado más la parte en y al cuadrado, ¿sí? Eso ustedes lo vieron en física 1, pues se saca la magnitud y la magnitud de todo esto queda 7.90 newton. Y el ángulo, pues, ustedes lo pueden sacar, pero como hayan el ángulo, pues en el ángulo lo hayan igual al ángulo es igual a la tangente inversa del valor en y, que es 2.24, dividido para el valor en x, que es 7.58. Entonces, ambas ecuaciones, ambos valores son válidos en este sentido, son válidos para que ustedes puedan usar. Entonces puede ser así en este caso, puede ser la respuesta, así en este caso, como ustedes ven aquí, como un vector, o como el vector que representa su magnitud y el ángulo, ¿sí? Entonces, de esta forma es como nosotros podemos resolver un ejercicio. Pero recuerden que nosotros, cuando tenemos varias cargas, es importante, ¿por qué? Porque usted tiene que sacar aparte, básicamente, no va a calcular de toditito el conjunto, va a calcular solo de quien están pidiendo. En este caso me están pidiendo de la carga 3, hallo esa carga 3, ¿sí? Y lo saco muy aparte el valor de la carga 3. Lo llevo a un rincón o lo saco muy aparte para poder entender muy bien todo eso. Luego de eso, pues yo cojo y descompongo las fuerzas que no están en su propio eje, pues las descompongo en Y y en X, como hemos hecho aquí. Encuentro los valores de las componentes, ¿sí? Que sabe que recuerde que si es en X por el seno, por el coseno, y si es en Y por el seno, ¿sí? Una vez encontrado los valores de sus componentes, pues lo que hago es, básicamente, es hacer sumatoria de fuerzas. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X más la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Y una vez hallado todo esto, pues coloco las fuerzas y como ya tengo los valores, reemplazo por los valores y me queda el vector en sí, tanto en X y en Y. Si usted lo quiere representar así, o también lo puede representar como la magnitud, pero cada vez que pongamos la magnitud tenemos que poner el ángulo, ¿sí? ¿Y cómo se saca el ángulo? Pues tangente inversa de lo que tenemos en Y dividido por lo que tenemos en X. En este caso 2.24 dividido para 7.58, ¿sí? Entonces, ambas respuestas nosotros podemos encontrarlas en una lección y ambas son válidas, ¿sí? En todo caso, pues ustedes tienen que estar atentos, pues yo les pido que revisen algo de vectores, les he de subir un par de ejercicios más a la web para que resuelvan y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Sigan estudiando los documentos de PDF que tienen en la plataforma y por mi lado les agradezco por haberme atendido, ¿sí? Y suerte en su próxima clase y luego su próxima lección. Muchas gracias.